días, compañeros. Tenemos el gusto de contar hoy con la presencia de la doctora Henriette Raventós-Bors. Ella es médico máster en bioquímica, cuenta con un postdoctorado en genética humana, profesora catedrática en la sección de genética de la Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Además, es vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Doctora, gracias por acompañarnos. Un placer estar acá. Bueno, y es que precisamente en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, un día como hoy, ¿cuál considera usted que es la importancia de reflexionar sobre la salud mental de la población mundial y más específicamente de la salud mental de la población en Costa Rica? Bueno, yo creo que primero hay que dar un poco de antecedentes, que este día lo fija la Organización Mundial de la Salud en 1995. O sea, ya casi tenemos 30 años y es para crear conciencia de la importancia de la salud mental en la población del mundo y también en el caso de nosotros de Costa Rica. ¿Y por qué? Porque resulta que de las causas principales en el mundo de discapacidad son los problemas de salud mental. 1 de cada 8 personas en el mundo tiene un problema de salud mental. Y la mayoría de estos problemas, hasta el 75%, inician en la niñez, en la adolescencia o en adultos jóvenes. Entonces son trastornos o condiciones que van a acompañar a las personas durante el transcurso de su vida. La Organización Mundial de la Salud define este día para entonces concientizar que la salud mental es tan importante como la salud física. Y que los países miembros, incluyendo Costa Rica, entonces debemos de invertir para prevenir, promocionar, atender y rehabilitar a las personas que tienen trastornos mentales. Bueno, y es que precisamente hoy, 10 de octubre, el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se une a esta celebración mundial desde su competencia de promoción de la salud mental del trabajo. Según su criterio, doctora, ¿cómo califica usted la influencia del trabajo como determinante de la salud física y mental? Es una pregunta importantísima porque el trabajo, bueno, pasamos muchísimo tiempo en el trabajo y puede ser un factor de protección para la salud mental, pero también de riesgo. Y todo depende de no solo el ambiente laboral, ¿verdad?, pero también las condiciones laborales. Entonces, por ejemplo, si trabajamos en un ambiente con un muy buen jefe, con buenos compañeros de trabajo, con hacer algo que nos llene de satisfacción, eso en general lo que hace es protegernos. Pero al contrario, ¿verdad? Si hay acoso, si hay discriminación por nacionalidad, homofobia y otras cosas que nos excluyen, ¿verdad? Entonces eso más bien es un riesgo porque aumenta el estrés, tenemos una carga de trabajo que no podemos cumplir, un horario de trabajo que no nos permite también ese equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Y esto se va sumando entonces para que al final el trabajo se vuelva en una fuente de estrés y que eso contribuye a las enfermedades cardiovasculares, al cáncer y también a depresión, ansiedad, abuso de sustancias. Doctora, hablando de ese tema, ¿considera usted que existe estigma y discriminación de una persona trabajadora que presenta afecciones en la salud mental? Sí, esa es lamentablemente una situación no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Todavía una persona que tiene alguna discapacidad psicosocial o algún trastorno mental, aunque sea leve, ¿verdad?, puede sufrir discriminación en el trabajo porque a veces las personas creen que alguien con una condición mental no es capaz, hay que cuidarla, o ya prejuicios mucho más severos, por ejemplo, que pueden ser personas peligrosas. Entonces, eso hace que muchas personas, por el temor al estigma, incluso no busquen ayuda profesional para que no aparezca la boleta, ¿verdad?, que tuvo una cita con psicología, una cita con psiquiatría
o en el caso más grave, que haya sido internada en el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, el estigma no solo le quita oportunidades laborales, hay una estadística a nivel mundial que dice que solo el 10% de las personas con condiciones mentales están empleadas. Entonces, no solo le quita, es muy probable que esté desempleada, sino que aunque esté empleada, le quita oportunidades para seguir adelante, para tener promociones, entonces se esconde en su condición. Al esconderla puede ser que no busquen la ayuda cuando la necesiten y eso es entonces un círculo vicioso. Doctora, y eso está muy relacionado con esta pregunta que le voy a plantear. ¿Por qué a la población en general le cuesta aceptar las afecciones de la salud mental y prefiere ocultarlas en el ámbito laboral? Sí, justamente es por eso, es por el temor al estigma, y el estigma incluye los prejuicios que tiene la gente, que son creencias que no son reales sobre estas personas, ¿verdad? Entonces, hay prejuicios que llamamos más benevolentes, por ejemplo, lo que te decía de que es gente que no es capaz, ¿verdad? Pero hay otros que son más dañinos, como que las personas son peligrosas, son diabólicas, y eso hace que yo, como padeciente de una condición mental, prefiera esconderla. Incluso en el gremio médico, que es donde más conciencia deberíamos de tener de poder hablar de estas condiciones y decir esto es igual que otras condiciones, los mismos profesionales de la salud esconden esa condición porque les da temor que no los contraten o que los despidan por tener una afección a su salud mental. Doctor, ¿y cómo afecta este estigma precisamente la parte laboral, la parte familiar, la parte personal de esa persona? Sí, es que uno con un trastorno mental, igual que si tuviera uno una condición, una enfermedad física, en realidad eso afecta todo lo que te rodea, ¿verdad? Te afecta a nivel personal, pero eso afecta a la familia. Eso afecta el estudio, eso afecta el trabajo, eso afecta tu vida en comunidad, ¿verdad? Y las personas alrededor de uno también están afectadas. Incluso el mismo estigma que sufre la persona con la condición mental, la sufren las mamás y los papás, especialmente las mamás, que antes eran culpadas de que sus hijos o hijas tenían una condición mental. Entonces, es una situación donde toda la familia e incluso el barrio puede estar afectado por una enfermedad. Una de las familias, nosotros tenemos más de 30 años de trabajar en trastornos mentales, y una de las familias que fuimos a visitar me decía la mamá, es que cuando yo le cuento a mi vecina que mi hija tiene trastorno bipolar, que es una de las condiciones, no es igual que si yo le dijera que mi hija tiene un cáncer. O sea, con la segunda tendría toda la vecindad, ¿verdad? Ayudándole, le traen comida, la acompañan cuando va al tratamiento, la hija. En una situación de un trastorno mental, más bien se alejan. La excluyen, le tienen temor y la culpabilizan. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver. Doctora, ¿existe esa conciencia social para ver una enfermedad mental, tal vez compararla con una enfermedad crónica? ¿Se le da ese mismo tratamiento o no? ¿O se hace como a un lado de esa enfermedad mental? ¿Se minimiza en este caso como sociedad que si estuviéramos tratando un asma, un cáncer o otro tipo de aflicción? Sí, hay algunas investigaciones que sugieren que deberíamos de educar a la población para ver los trastornos mentales igual que si fueran un trastorno físico. Al final, que no hagamos esa separación, porque incluso las personas con trastornos mentales tienen trastornos físicos por su trastorno y al revés también, ¿verdad? Si yo tengo un cáncer, después voy a tener a lo mejor depresión. Entonces están siempre muy mezcladas. Entonces, algunas personas o algunos estudios han sugerido que deberíamos de educar a la población que son parecidos, ¿verdad? Y que deberíamos de tener la misma compasión, la misma empatía, el mismo acompañamiento
para las personas que sufren de estos trastornos. Sin embargo, necesitamos el Día Mundial de la Salud Mental, celebrado hoy, justamente por eso, porque todavía no existe esa conciencia y entonces las personas son excluidas de las escuelas, de los colegios, de poder viajar. A veces no se les dan visa para ir a Estados Unidos, por ejemplo, y entonces es de lo que tenemos que trabajar muy fuertemente. ¿Qué recomendaciones, doctora, daría usted en este caso para eliminar precisamente ese estigma? Y no solo eso, también la discriminación por afecciones a la salud mental en los lugares de trabajo y en la sociedad en general, que es donde se mueven también estas personas. Sí. En uno de los trabajos que hicimos nosotros, entrevistamos a una mujer con trastorno bipolar y ella me enseñó mucho a mí porque dice que ella, desde que llegó a su lugar de trabajo, fue muy abierta que ella tenía trastorno bipolar. Y entonces, primero logró que una compañera de trabajo fuera a cita, ¿verdad? Porque como lo hablaba tan naturalmente, entonces la compañera que también tenía un malestar que no sabía cómo manejar, entonces fue a consulta con la psicóloga. En segundo lugar, hizo que toda el lugar de trabajo conociera su condición. Entonces me decía ella, por ejemplo, que cuando andaba irritable, ¿verdad? Entonces le decían, se tomó la medicina y entonces ella casi que se volvió ¿verdad? Como se tomó la medicina para la diabetes, no tiene el azúcar muy alta, ¿verdad? Y lo que hizo fue naturalizar que ella tenía una condición de salud mental o un trastorno mental como si fuera cualquier otra condición. Incluso en la casa también eso le ayudó a la mamá porque le quitó la culpa, ¿verdad? A la mamá que siempre la culpabilizan de todo. Y entonces yo creo que la enseñanza de ella es muy importante. En lugar de esconderlo, deberíamos de empezar yo a veces uso la frase de salir del closet, como la población diversa, ¿verdad? Sexualmente diversa. Las personas que sufrimos de un padecimiento mental, deberíamos de salir más y decir, yo a pesar de tener, o tal vez gracias a tener un trastorno afectivo, depresión o trastorno bipolar, puedo desenvolverme bien en mi trabajo y contribuyo a mi trabajo y mis estudiantes les gustan mis clases. Y entonces somos parte de la diversidad humana, ¿verdad? Y tenemos un trastorno que requiere tratamiento, a veces tenemos recaídas y tenemos que ir a que nos chequeen, ¿verdad? Doctora, y ahí lo importante también es un poco el tema de visibilizar cuando se trata de un problema como este, ¿verdad? Y saber en qué momento tengo yo que reconocer esas emociones que tengo, ¿verdad? Para poder darles un tratamiento adecuado. Sí, y en ese sentido, yo me alegro de esta llamada generación de cristal, que a mí no me gusta el nombre. Lo que me gusta es cómo estas personas más jóvenes nos están enseñando a las personas más viejas que es importante lo que sentimos y que entonces, que a veces hay exigencias que te mandan mensajes de trabajo afuera de horario de trabajo, en fin de semana, que esta generación dice, no, eso no es aceptable. Y somos nosotros los que deberíamos de aceptar. Tienen razón, así es. O sea, tenemos que tener este mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Doctora, ¿puede una persona con una enfermedad mental ser funcional en el ámbito laboral? ¿Y qué cuidados hay que tener en los trabajos? Esto depende mucho de la condición, ¿verdad? No es lo mismo tener un trastorno de ansiedad que tener un desorden bipolar o tener esquizofrenia. Y tampoco es lo mismo tener una de estas condiciones muy bien tratadas y muy bien equilibrado que tener una que todavía no está bien, ¿verdad? Y que requiere estarle haciendo ajustes de medicamentos. Si una persona tiene un buen diagnóstico, un buen seguimiento, un buen acompañamiento por la familia, por el lugar de trabajo, debería de poder desenvolverse perfectamente y contribuir a la sociedad como cualquier otra persona.
Doctora, ¿cuáles serían esas herramientas que podemos decir, verdad, a nivel que de los compañeros de trabajo, de quienes rodean a esa persona, también mucho en el tema de la sensibilidad, para lograr que esa persona avance y se sienta integrada también? Sí, yo creo bueno, lo que hablábamos antes, ¿verdad? El tema de concientizar y naturalizar que estas son condiciones que además muchísimas personas sufrimos. Yo creo que la pandemia también nos enseñó que durante ese periodo la cantidad de personas que teníamos síntomas depresivos o trastornos de ansiedad se elevó muchísimo por un factor externo, ¿verdad? Un factor externo que nos hizo estar muy angustiados sobre el futuro y sabiendo que hay muchas personas que estamos padeciendo de estos malestares, entonces ser más compasivos, ser más empáticos, acompañar mejor. Yo creo que las jefaturas también juegan un papel muy importante cuando estamos hablando a nivel laboral, que comprendan, que lleven estos cursos de entrenamiento sobre lo que significa la salud mental y los trastornos mentales y así poder darles esta oportunidad o darnos, porque yo soy una padeciente de un trastorno mental, darnos esta oportunidad de avanzar en nuestras carreras y contribuir a la sociedad, que al final de cuentas eso es lo que queremos todos. Sí, doctora, y es que también en ese tema que usted mencionaba, de hecho con la pandemia, ¿verdad? Es de destacar que este tipo de enfermedades mentales no es algo exclusivo, ¿verdad? Porque en cualquier momento cualquiera de nosotros podría llegar a padecer alguno de estos trastornos. Claro, por ejemplo, cuando no lo llamamos un trastorno mental, pero la persona cuando pierde un ser querido, el duelo, el vivir esa pérdida, o cuando nos divorciamos, o cuando nos despiden de un trabajo. Todas esas pérdidas significan un malestar emocional que es muy semejante a las personas que tienen una depresión clínica. Entonces no es que eso es otro prejuicio, no es que yo no quiera trabajar, ¿verdad? Cuando yo estoy con una depresión o con un duelo o con otra pérdida, es que no puedo. O sea, es como que me hubieran vaciado toda la energía. Entonces, una jefatura y compañeros de trabajo conscientes de que esto es real, no es vagabundería, lo que hacen es apoyar, dar tiempo, ¿verdad? Tal vez darle unas funciones más llevaderas y el tiempo lo cura, ¿verdad? Es lo que dicen. Entonces, con estas pérdidas en general, con ese acompañamiento, uno poco a poco entonces va volviendo a su estado natural. Doctora, pero entonces aquí el papel de las organizaciones, de las empresas, es sumamente fundamental porque ahí es donde tenemos que hacer frente desde la organización para ver cómo damos ese apoyo estratégico a estas personas que están con esa enfermedad en ese momento. Sí, y justamente para eso hay varios talleres, se pueden dar talleres en diferentes empresas, en diferentes instituciones, para concientizar sobre la salud mental, dar diferentes herramientas también para que las personas puedan reconocer su malestar cuando necesitan buscar ayuda y también qué hacer en un caso de emergencia. Por ejemplo, cuando algún compañero o compañera de trabajo está en una situación de verdad de una crisis muy intensa, ¿qué tenemos que hacer? O sea que existe también capacitaciones para esos casos. Sí. Por ejemplo, yo que trabajo en la Universidad de Costa Rica, hay protocolos, sabemos a quién llamar, cómo dar acompañamiento y hay oficinas especializadas para darles el acompañamiento. Doctora, para quienes están viendo esta transmisión especial que realiza el Consejo de Salud Ocupacional bajo el nombre Derribando Barreras, superar ese estigma de la enfermedad mental en el ámbito laboral, hoy Día Mundial de la Salud Mental, ¿cuál sería ese mensaje final que tenemos para todas estas personas que han seguido esta entrevista? Yo pienso que tal vez no deberíamos de celebrar o de tener solo un día de concientización para este tema al año,
porque como dije al inicio, es un tema prioritario, ¿verdad? Sin salud mental no hay salud física, no hay bienestar, no hay posibilidad de avanzar uno como persona para ayudarle a la sociedad. Entonces, a mí me gustaría que el tema de la salud mental esté presente todos los días, en todos los ámbitos, casi como un tema, ¿verdad?, que atraviese todos los demás. Doctora, la verdad que un placer haber compartido este ratito con usted. Muchas gracias, muy bonita entrevista. Bueno, y por supuesto que le agradecemos a la doctora Henriette Raventós Bors por habernos acompañado hoy, compañeros, y regresamos con ustedes.